Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. La noticia del día. Señoras y señores, se está haciendo justicia. Hago de conocimiento público que el juzgado segundo electoral acaba de admitir la demanda de impugnación contra la proclamación de Omar Ortega en el circuito 82. Ahora, junto a mi equipo legal, nos prepararemos para ir a la audiencia y, primero Dios, próximamente a nuevas elecciones. ¿Qué les parece? Aquí hay un comentario, voy a leerlo antes de entrar en el detalle. Usted no me cae bien, dice Yacir Vega, pero hay que ser objetivo y debo admitir que usted ha sido la única que ha presentado su impugnación con argumento válido y cónsono con lo que pelea que es su derecho. Fácil sería decir todo está mal, mas sin embargo usted ha dicho A, B, C, D, lo que considera que afectó su candidatura. Ojalá resuelvan pronto el tema y de manera legal, porque ese argumento que le aplicaron un decreto que no existe es bien válido, se lo sacó del sombrero. Vamos a ver lo que dice la parte resolutiva. En mérito de lo expuesto, la suscrita juez segunda administrativa electoral administrando justicia en el nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley resuelve: primero, admitir la presente demanda de nulidad parcial de la elección en cuanto al cómputo de los votos consignados en las actas de mesa de votación 4672, 4682, 4757, 4815, 4818, 4894, 4902, 4916, 5114. Increíble. Y de la proclamación del señor Luis Omar Ortega Rivera con cédula de identidad personal 8-260-630, postulado por el colectivo político Realizando Metas para el cargo de diputado en el circuito 82 de San Miguelito, de la provincia de Panamá. Durante las elecciones generales celebradas el pasado 5 de mayo de 2024, interpuesta por la licenciada Celia Peñalba Ordóñez, actuando en nombre y representación de la licenciada Zuley Leicet Rodríguez Lu, portadora de la cédula de identidad personal 8309602, aspirante al cargo de diputado en el precitado circuito 82 de San Miguelito, en la provincia de Panamá. Ahí está, parte resolutiva, un fragmento porque es mucho más, ¿verdad? Y aquí con base, con argumento, se está demostrando el número de actas con errores insubsanables, y realmente me gusta cómo la justicia está actuando de forma correcta. Y como dijo el comentario, aunque la persona que escribió no gusta para nada, no le cae bien Zuley Rodríguez, eso se puede entender, eso se puede aceptar, me pasa igual. Hay algún pequeño grupo de personas que no gusta de mí por diferentes razones, eso es normal, no podemos caerle bien a todo el mundo. Independientemente de eso, reconoce que está en su derecho y que con muchas pruebas y mucho argumento se está demostrando que ella, de forma fraudulenta, porque hay que decir esta palabra, ha perdido las elecciones y se le ha reconocido a una candidatura que no es en contra de la persona. No, hubiera sido cualquier otro candidato. Se trata de las reglas del juego, jugando con las reglas del cociente, medio cociente y el residuo, que hasta este minuto son ley, ¿verdad? Ley electoral, ley de la República, ley constitucional, ley de lo que tú quieras, pero es ley. Jugando con esas reglas, a Zuley Rodríguez le hicieron una mala pasada en estas elecciones de forma injusta, y ella, ni corta ni perezosa, fue a defenderse y está demostrando aquí
que no solo tenía razón, sino que con base, con argumentos y con las pruebas en la mano, usted tiene todo el derecho de reclamar. Así que siga adelante el proceso, porque esto no termina, pero ya es un gran paso que demuestra las grandes falencias que tiene el Tribunal Electoral. Lo demuestra una vez más. Las juntas de escrutinio, que son independientes y que toman sus propias decisiones en esta ocasión, y no solamente en esta ocasión, en muchas ocasiones lo que pasa es que por tecnicismo, digo yo, y por falta de pruebas, en otras juntas no se ha podido comprobar y demostrar efectivamente casos similares como los de Zulay Rodríguez. Pero es obvio que a nivel nacional eso ha sucedido en este torneo y en otros torneos. Es para que ponga las barbas en remojo el tribunal y que en las próximas elecciones, no, ya en los próximos procesos se modernice. Hay que hacer cambios increíbles dentro del tribunal. Se han quedado atrás en muchos aspectos y deben mejorar indiscutiblemente. ¿Cómo que el 23 de abril, a días, o sea, en el inicio de la votación electrónica, se altera la papeleta? Son cosas que no deben pasar. Son cosas que nos hacen el hazmerreír internacional. ¿Qué democracia y qué 8 cuartos tenemos en Panamá si no podemos manejar un sistema electoral democrático como tiene que ser? No me importa lo que pase en México. Yo vi un poco de chanchullo que pasaron en las elecciones de México, pero yo no estoy en México, estoy en Panamá. Y a mí es como que usted me diga a mí, todos en el salón, todos los niños fracasaron, incluyendo tu hijo. Y tú dices, pero es que todos fracasaron. ¿A ti qué te importa los demás? A ti te tiene que importar el tuyo, que te saque buenas calificaciones. ¿O acaso cuando van a conseguir un trabajo van los dos agarrados de la mano y le dan el mismo puesto o el puesto para todos? No, esto es competencia desde primaria. Desde la escuela hay competencia. Desde la escuela hay competencia. Y si usted no lo ve así, usted se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás en la película. Competencia en la escuela, competencia en las universidades, competencia en lo laboral, competencia hasta cuando el novio quiere conquistar a la novia. Hay competencia. Si también hay otros pretendientes que quieren levantarse a la novia suya, o no es así. Competencia siempre hay, competencia en las elecciones. Y a Zulay le hicieron fraude y está demostrado. Así que ahora el siguiente paso, y vamos a estar muy pendientes. Bendiciones Panamá, gracias por ver el video. Si te gustó dale like, no olvides suscribirte y como siempre digo, you know, bra.